Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a continuar con los ejemplos sobre cómo determinar la forma canónica de Jordan de una matriz. El día de ayer ya hicimos un primer ejemplo y la idea es hoy hacer un par de ejemplos más. El primero de ellos con una matriz de 3×3 y que conecta un poco con el ejemplo que vimos ayer. Y el segundo, una matriz de 4×4, que es un ejemplo un poquito más elaborado, pero que les va a ayudar para resolver los ejercicios de la tarea examen que estamos próximos a subir, ¿ok? Bien, pues para no perder un poco, para no llevarnos tanto tiempo, vamos a comenzar de una vez con el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la forma canónica de Jordan de la siguiente matriz A. Entonces, por cierto, este apunte lo voy a poner junto con el anterior, como para que noten un poco la conexión que hay con el ejemplo que hicimos en la clase de ayer, ¿ok? Entonces, esto es la parte del día de hoy. Si quieren, para que se distinga, le voy a poner un poco que esto es para la clase del 4 de diciembre, ¿ok? Entonces, esto va a ser para la parte del 4 de diciembre del 2025, ¿sale? Entonces, pues vamos a hacer el ejemplo 2. Para la siguiente matriz va a ser la matriz A, que tiene las siguientes columnas: menos 2, menos 1, 0, 1 menos 1, 1, 1 menos 1 y 1, y menos 1, 0 y menos 3. Menos 1, 0 y menos 3. Ok, esta va a ser nuestra matriz A y vamos a determinar la forma canónica de Jordan de esta matriz. Entonces vamos a escribir la solución. Ok, entonces vamos a establecer cuál va a ser nuestra base canónica de Jordan, sea beta igual a B1, B2, B3, la base de R3, tal que J igual a la matriz asociada a la transformación LDA respecto a la base beta, es la forma canónica de Jordan, es la forma canónica de Jordan de la matriz A. De A. ¿Ok? Entonces, el día de ayer les propuse que resolviéramos estos ejercicios a través de una serie de pasos, como para que vean que también, a pesar de que conforme las matrices se hacen más grandes y por lo tanto los cálculos se vuelven más complicados, a final de cuentas el procedimiento es completamente bien definido a partir de lo que se tiene que hacer en cada paso. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el paso 1 y ayer les dije que desde luego lo que tenemos que calcular primero son los valores propios de la matriz A. Entonces vamos a calcular los valores propios de A. ¿Ok? Desde luego, pues eso involucra hacer el cálculo del polinomio característico. Entonces, el polinomio característico va a quedar definido de la siguiente manera. El polinomio característico de A es igual al determinante de la matriz A, pero en la diagonal le vamos a restar t. Entonces quedaría como el determinante de la siguiente matriz: menos 2 menos t, sería menos 1, 0, después sería 1, menos 1, menos t, 1, menos 1, 0 y menos 3, menos t. ¿Ok? Un fácil cálculo los puede llevar de manera más o menos directa a que el polinomio característico se puede expresar de la siguiente manera: menos t más 2 al cubo. Entonces, lo que podemos notar es que esta matriz A tiene un único valor propio, por lo tanto, A tiene un único valor propio, que vamos a llamar lambda,
igual a menos 2, desde luego. Sería lambda igual a menos 2. De multiplicidad. Vamos a llamarle m lambda igual a 3. Ok, entonces de aquí lo que podemos ver es lo siguiente. Fíjense que entonces tenemos algo muy parecido al ejemplo que vimos la clase pasada. Tenemos una matriz que tiene un único valor propio, su multiplicidad es 3, y entonces con esto ya podemos ir viendo dos cosas. Lo primero es que el espacio propio generalizado correspondiente a lambda igual a menos 2 va a tener dimensión 3, puesto que recuerden que la dimensión de ese espacio generalizado coincide con la multiplicidad del valor propio. Y lo siguiente es que a partir de eso podemos darnos una idea de cómo va a ser la forma canónica de Jordan. Entonces, la observación que podemos hacer para este ejemplo es muy similar a la observación que hicimos para el ejemplo de ayer. Fíjense que aquí le puse que la dimensión del espacio propio generalizado que obtuvimos es igual a la multiplicidad del valor propio, que en este caso es igual a 3, y la forma de Jordan puede ser de tres maneras. La primera manera es que esté formada por tres bloques de Jordan de longitud 1, es decir, que el espacio propio generalizado esté generado por tres ciclos de longitud 1. La segunda opción es que la matriz de Jordan se vea como dos bloques de Jordan, donde uno es un bloque de 1 por 1 y el otro es un bloque de 2 por 2. Eso lo que quiere decir es que entonces el espacio propio generalizado está generado por dos ciclos, uno de longitud 1 y uno de longitud 2. Desde luego recuerden que también tenemos la forma alternativa, la forma asociada a esta forma de Jordan, y es simplemente que los bloques estén intercambiados, ¿ok? Entonces, y la tercera forma es que el bloque de Jordan, la matriz de Jordan consiste en un único bloque de Jordan. Y eso lo que querría decir es que entonces el espacio propio generalizado está generado por un ciclo de longitud 3, ¿ok? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, tenemos estos tres casos, y lo que les mencioné el día de ayer es cómo sabemos en qué caso estamos. Pues para eso hay que calcular los vectores propios. Es decir, vamos a considerar los espacios propios asociados, bueno, el espacio propio en este caso, asociado al valor propio lambda igual a menos 2. ¿Ok? Entonces, paso 2, vamos a calcular. Al igual que como lo hicimos ayer, si se fijan, la manera en la que ayer decidimos de qué manera iba a estar conformada la matriz de Jordan es calculando los vectores propios de A. ¿Ok? Entonces, pues vamos a calcular los vectores propios de A. Entonces, paso 2, calcular los vectores propios de A. ¿Ok? Entonces, para eso, desde luego, hay que calcular el espacio propio asociado, es decir, vamos a calcular E de menos 2, que sería el espacio propio asociado al valor propio lambda igual a menos 2, ¿ok? Y esto recuerden que no es otra cosa más que el kernel de una transformación lineal que se puede ver como una matriz. En ese sentido, recuerden que este espacio propio es el kernel de la matriz A. Como el valor propio es menos 2, entonces nos va a quedar más 2 veces la identidad de 3 por 3. Este es digamos, el espacio propio correspondiente al valor propio menos 2. Y esto no es otra cosa más que el kernel de la siguiente matriz. Es sumarle 2 a la matriz A. Entonces, si le sumamos 2 a la matriz A, nos va a quedar 0, menos 1, 0. Entonces, aquí nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 0, menos 1, 0. Como primer columna. Como segunda columna nos va a quedar 1, 1, 1, puesto que le voy a sumar 2 a la segunda entrada de la diagonal. Entonces nos va a quedar 1, 1, 1. ¿Ok? Esa sería la segunda columna de la matriz a la que le vamos a determinar su kernel. Su kernel. Y la tercera columna sería menos 1, 0, menos 1. Entonces sería menos 1, menos 1,
0 y menos 1. ¿Ok? Ese sería digamos, el kernel que debemos de calcular. Entonces, es un ejercicio simple ver que este kernel en realidad está generado por un solo vector. Ajá. Este kernel está generado por un solo vector y el vector que lo genera es el vector 1, 1, 1. Entonces este vector es el 1, 1, 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues fíjense que entonces lo único que tenemos es un solo vector propio linealmente independiente. Desde luego que tenemos una infinidad de ellos, pero lo importante es que como el generado de este espacio propio es un solo vector, en realidad tiene dimensión 1 y por lo tanto tenemos únicamente un vector propio linealmente independiente. Entonces, esto nos ayuda a decidir cómo va a ser la matriz de Jordan. Entonces, podemos hacer la siguiente observación. Entonces, observación. Ajá. Fíjense que lo que podemos observar es que la dimensión del espacio propio generalizado correspondiente a menos 2, recuerden que es igual a la multiplicidad del valor propio, que en este caso es 3, y la dimensión del espacio propio simple del valor propio menos 2 es igual a 1. Por lo tanto, J, o sea, la forma canónica de Jordan de la matriz A es de la forma... A ver, ¿de qué forma tenemos? Fíjense que como solamente tenemos un vector propio linealmente independiente, eso lo que nos dice es que de entrada la matriz no es diagonalizable. Porque recuerden que para que fuera diagonalizable, la dimensión del espacio propio debe de coincidir con la multiplicidad. Entonces la primera opción del ejemplo anterior que vimos queda descartada, porque la matriz no es diagonalizable. También queda descartada la opción 2. ¿Por qué? Pues porque fíjense que cada bloque de Jordan de la forma canónica de Jordan J tiene asociado un único vector propio. Entonces, si fuera de la forma 2, lo que estaríamos diciendo es que tenemos dos vectores propios linealmente independientes, lo cual no ocurre. ¿Eso qué quiere decir entonces? Pues quiere decir que la única manera en la que se va a poder expresar la forma canónica de Jordan respecto a esta base es como un solo bloque de Jordan. Entonces la matriz J en realidad va a tener esta forma. Entonces J va a ser igual a lo siguiente. J va a ser igual a la matriz que se va a ver de esta manera. En la diagonal voy a poner al valor propio, que si quieren de una vez lo puedo ir haciendo un poco más distinguible y lo voy a poner con otro color. Entonces va a ser lambda igual a menos 2. Y entonces en la diagonal voy a tener el valor propio, menos 2, menos 2, menos 2. Y por encima de la diagonal voy a tener unos. Entonces aquí va a ser 1, después va a ser 0. Aquí voy a tener 1, aquí voy a tener 0, 0 y 0. Y esta va a ser nuestra forma canónica de Jordan. ¿Ok? Tenemos un solo bloque de Jordan de tamaño 3×3. ¿Ok? Entonces esta es nuestra forma canónica de Jordan. De hecho ya la encontramos. Esto, si lo único que nos pidieran es la forma canónica de Jordan, hasta aquí terminaríamos. Y fíjense cómo eso basta. Cómo solamente nos bastó con calcular la dimensión de el espacio propio para poder ver dentro de nuestras opciones cómo estaba conformado el bloque de Jordan. O los posibles bloques de Jordan, que en este caso solo es uno. ¿Ok? Entonces... pero lo que nos piden es encontrar la base canónica de Jordan. Eso es lo que nosotros queremos determinar. Y para eso, pues desde luego sí tenemos que calcular pasos extras. ¿Ok? Entonces, espero que hasta aquí haya quedado claro. Esta va a ser nuestra forma canónica de Jordan. Y ya lo único que corresponde para terminar el ejemplo es hacer el cálculo de la base canónica de Jordan. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacerlo. Para ello vamos a recordar un poco lo que hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, vamos a ver qué sigue después de calcular los valores propios, que es de lo que partimos desde luego, y los vectores propios.
¿Ok? Entonces, según lo que vimos ayer, lo que necesitamos en el paso 3 es calcular los vectores propios generalizados. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que entonces podemos ver que aquí, lo que podemos poner, si quieren también como para que quede un poco asociado al ejemplo de ayer, es que k de menos 2 se ve como la unión, bueno, se ve como el generado de un solo ciclo que vamos a llamar gamma y que va a ser un ciclo de longitud 3. ¿Ok? Entonces gamma es un ciclo de longitud 3. ¿Ok? Entonces tenemos un ciclo de longitud 3. Y para calcularlo, pues vamos a calcular entonces los vectores propios generalizados. ¿Ok? Entonces sería paso 3. Paso 3. Calcular los vectores propios generalizados. Ok, entonces lo que vamos a ver es que en realidad entonces nuestra base beta se va a poder ver como el ciclo gamma que acabamos de decir, ¿no? Y este ciclo gamma se va a ver como un ciclo de longitud 3. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que entonces los vectores que están en ese ciclo se van a ver de esta manera. Se va a ver como A más 2 veces la identidad de orden 3 aplicado a un vector que si quieren le voy a llamar B3 porque finalmente vamos a respetar el orden de nuestra base. Entonces este sería B1, después va a ser A, y aquí recuerden esto es importante, la primera potencia a la que aparece el primer vector de nuestro ciclo es 2. ¿Ok? Y eso es porque la multiplicidad es igual a 3. ¿Ok? Entonces el segundo vector que va a aparecer en nuestro ciclo va a ser A más 2 veces la identidad de 3 por 3 aplicado en B3 y por último va a ser B3. ¿Ok? Entonces digamos respetando lo que escribí al principio, este sería nuestro vector B1, este de aquí sería el vector B2 y por supuesto este de aquí pues ya sería ese vector que lo dejé igual, B3. Ahora, ¿qué necesita cumplir B3? Entonces, ¿qué necesita cumplir? O bueno, ¿qué cumple? El vector B3. Bueno, pues recuerden que B3 para que sea el vector final de nuestro ciclo debe de cumplir lo siguiente. B3 debe de estar en el siguiente kernel. Entonces B3 debe estar en el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3 al cuadrado. Ajá, pero B no debe de estar en el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3. Ajá. No debe de estar aquí, ni tampoco... ajá. Disculpen, debe de estar en el kernel, pero a la 3, porque la multiplicidad es 3, disculpen, sí. Aquí debe de estar en el kernel, así, a la 3, pero no debe de estar en el kernel de orden 2, ni
Bueno, aquí lo voy a poner. Bueno. Y B3 tampoco está en el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3. Ok, entonces aquí disculpen, es B3. Ok, entonces recuerden, debe estar en el kernel de esta transformación A más 2 veces la identidad de orden 3 al cubo, pero no debe de estar ni en el kernel de A más 2 veces la identidad al cuadrado, ni en el kernel de A más 2 veces. Es decir, lo que debe de cumplir es esto, ¿no? Debe de cumplir que cuando yo aplico la transformación A más 2 veces la identidad al cubo a B3, esto sí me da 0. Pero cuando yo le aplico la transformación elevado a la 2, es decir, cuando yo a B3 le aplico esta transformación, A más 2 veces la identidad al cuadrado, esto es distinto del 0, y cuando le aplico la transformación más 2 veces la identidad al vector B3, pues esto también debe ser distinto de 0, ¿ok? Son condiciones equivalentes. Aquí es, disculpen, aquí es a la 3, ¿ok? Entonces, eso es lo que debe de cumplir nuestro vector B3, ¿ok? Es, digamos, lo que hemos estado viendo, ¿no? Esa es la definición, o de ahí parte la definición de lo que es un ciclo de vectores propios generalizados. ¿Ok? Bueno, entonces, pues con esto en mente lo vamos a considerar. Entonces, con esto en mente lo vamos a buscar. Vamos a buscar quién es ese vector final, o sea, quién es ese vector B3, ¿sale? Entonces, algo que podemos notar, entonces, podemos hacer una observación dentro del paso 3. ¿No? Y es lo siguiente. ¿Quién es A más 2 veces la identidad? Bueno, pues ya dijimos quién es esto. Esto es simplemente esta matriz. Es esta matriz, ¿ok? Y entonces, esto implica que entonces su kernel ya lo habíamos calculado. Entonces, el núcleo de esta matriz, ya dijimos quién era, ¿verdad? Era el generado. Esto es igual al generado por este vector, por el 1, 1, 1. Igual al generado del 1, 1, 1. ¿Ok? Ahora, ¿quién es, por ejemplo, A más 2 veces la identidad de orden 3, pero al cuadrado? Bueno, pues lo que pueden hacer, o lo que tienen que hacer, es multiplicar esta matriz por ella misma, ¿verdad? Pero al multiplicar esa matriz por ella misma, lo que ustedes van a poder observar es que en realidad esa matriz les queda de la siguiente manera. Les va a quedar, y ese es un ejercicio que digamos ustedes tienen que comprobar, yo ya hice las cuentas por ustedes, les queda menos 1, menos 1, menos 1, aquí me queda 0, 0 y 0, y aquí me queda 1, 1 y 1. Y entonces esto implica que el kernel de esto de aquí, o bueno, si quieren lo voy a escribir mejor así. Entonces el kernel, para que vaya en concordancia lo que estoy escribiendo arriba, ¿sale? Entonces que el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3, pues sea este generado. Entonces quiere decir que el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3, pero al cuadrado, pues es el kernel de esta matriz. Pero el kernel de esta matriz, ustedes lo pueden comprobar, es el generado por estos dos vectores. Es el generado por el 0
1, 0, el generado del 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces fíjense que este kernel en realidad es este generado. Algo que pueden notar es que en realidad aquí estoy siendo redundante. ¿A qué me refiero eso? Pedir que no esté, que B no esté en el kernel de A más 2 veces la identidad al cuadrado es lo mismo que pedir, o implica que B no esté en el kernel de A más 2 veces la identidad. ¿Por qué? Porque en realidad ustedes pueden probar algo, que es que el kernel de la transformación TK siempre está contenido en el kernel de la transformación TK más 1. Ajá, y eso se puede ver, por ejemplo, aquí. Si lo ven en este ejemplo, si se fijan, este kernel de aquí, ahí lo voy a señalar. Este kernel de aquí está contenido en este kernel de aquí. Si se fijan, si yo sumo estos dos vectores, me da exactamente el 1, 1, 1. Es decir, este kernel de aquí está contenido en este kernel de aquí. Pero bueno, no está mal que recuerden que en realidad se deben de cumplir estas dos cosas, aunque cumpliendo esto, en automático se cumple esto. ¿Ok? Pero bueno, es como una pequeña observación que pueden tener en mente. ¿Ok? Ahora, ¿quién es A? Más 2 veces la identidad, pero al cubo. Bueno, pues ustedes pueden ver que en realidad se obtiene de multiplicar esta matriz por esta matriz, ¿cierto? Porque esta es al cuadrado y esta es a la 1, pues eso te da el cubo. Y ustedes pueden comprobar que en realidad les va a dar la matriz 0 de orden 3, es decir, les va a dar que obtenemos esta matriz. Y entonces esto implica que entonces el kernel de A más 2 veces la identidad de orden 3 al cubo es todo R3. Y esto es igual al generado por los vectores canónicos. El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, si se fijan, yo necesito un vector que esté en este kernel, o sea, que sea un vector en R3, cualquiera, ya que está en R3, porque R3 es el generado es el kernel de esta matriz. Entonces, puedo tomar un vector cualquiera, pero que no esté en ninguno de estos dos kernel. Eso me quita, por ejemplo, ya de entrada un vector claro. Si ustedes se fijan, este vector de aquí está aquí. Entonces no puedo elegir, por ejemplo, a ese vector. Y en ese sentido tengo que tener cuidado de que el vector que elija no se pueda generar por estos dos vectores, por el 0, 1, 0 y el 1, 0, 0. Entonces, si ustedes van a tomar uno de los vectores canónicos como su vector final del ciclo, deben de cuidar que no se pueda generar por estos dos. Por ejemplo, si ustedes toman el 1, 0, 0, se puede ver fácilmente que ese no lo puedo generar como combinación lineal de estos dos. Entonces, vamos a tomar a ese. Entonces sea B3 igual al 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya podemos decir quién va a ser B2 y B3. Entonces, a ver, si quieren les recuerdo, ¿no? Entonces, B2. Bueno, aquí tendrían que comprobar, ¿no? Que este vector no se puede generar con ninguno de estos dos, ¿ok? Pero entonces, fíjense, vamos a recordar quién era B2. B2 es aplicarle la matriz A más 2 veces la identidad al vector B3. Entonces, B2 es igual a aplicar la matriz A más 2 veces la identidad de orden 3 al vector B3. Que sería igual a aplicar esta matriz que ya tenemos aquí.
al vector que acabamos de elegir, al 1, 0, 0. Y entonces claramente, como estoy multiplicando por el primer vector canónico, pues lo que me va a quedar es la primera columna de la matriz A. Bueno, de esta matriz, perdón. Ajá. Entonces eso es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar simplemente este vector de aquí. ¿Ok? Y ahora a partir de este ya podemos calcular B1. B1 es aplicar A más 2 veces la identidad a B3, pero recuerden que aquí es al cuadrado. ¿Ok? Entonces no es otra cosa más que aplicar esta matriz. Ajá. Es aplicar esta matriz al vector 1, 0, 0. Y esto pues nos va a dar la primera columna. Menos 1, menos 1, menos 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos quién es B1, B2 y B3. ¿Ok? Ya tenemos el paso 3. Si ustedes recuerdan del ejemplo anterior, ¿no? El paso 3 consistía en calcular los vectores propios generalizados. Entonces ya tenemos quién es B1, B2 y B3 y por lo tanto ya podemos tomar, ya podemos decir nuestra conclusión de quién es gamma. Entonces, conclusión, ¿quién sería gamma? Gamma sería igual al siguiente conjunto de vectores. Sería tomar este como primer vector de nuestro ciclo. Luego sería tomar este como segundo vector de nuestro ciclo. Y después sería tomar este vector de aquí. B3. ¿Ok? Y este sería nuestro ciclo de vectores propios generalizados. Y tiene sentido porque recuerden que B1 es un vector propio. ¿Cómo son los vectores propios? Pues los vectores propios de A, correspondientes al valor propio menos 2, están generados por el 1, 1, 1. Pues claramente este es un vector propio. Es una combinación lineal del 1, 1, 1. Simplemente es menos el vector 1, 1, 1. Entonces fíjense que tiene sentido lo que acabamos de calcular, si están de acuerdo. Y ya con esto ya podemos pasar al paso 4, que sería ahora sí decir quién es la base. Entonces paso 4, que no es otra cosa más que decir que es exactamente gamma, ¿no? Entonces, y formar la base canónica de Jordan. ¿Ok? Entonces paso 4, determinar la forma canónica de Jordan. La forma canónica. Pero a ver, beta coincide con gamma, ¿no? Entonces beta coincide con gamma. Entonces si lo escribimos tal cual como lo hicimos en la vez pasada, ¿no? Dijimos que beta coincide con gamma y también podemos decir quién es nuestra matriz S. Recuerden que la matriz S es simplemente la matriz que se obtiene al poner como columnas los vectores de la base beta. Es decir, sería la siguiente matriz. Sería la matriz menos 1, menos 1, menos 1. Aquí sería 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. Y entonces, esta matriz S cumple lo siguiente. Cumple que S menos 1 por A por S es igual a la forma canónica de Jordan, que como vimos, ya sabemos quién es. De hecho, como ya la escribí, solamente la voy a copiar. Entonces, esta es nuestra forma canónica de Jordan. Y con esto ya terminamos, ¿ok? Con esto ya terminamos el ejercicio.
Muy bien, pues espero que haya quedado claro este ejemplo. De cualquier manera, si tienen alguna duda, nos pueden escribir tanto a Nicole como aquí y con gusto atenderemos todas sus preguntas. Muchas gracias por poner atención a este video y nos vemos en la siguiente clase para hacer un ejemplo de una matriz con 4×4, ¿sale? Hasta luego, gracias.